Buenos días, amigas y amigos que nos siguen en este canal Política y Gerencia. Hoy nuestro segundo conversatorio del año, número 19, siempre conversando los temas que tienen una importancia significativa en la vida de Venezuela, nuestro país. Y ante la amenaza que se cierne sobre la democracia en Venezuela, y después de haber que ocurrió el 28 de julio, donde casi 8 millones de venezolanos votaron, asistieron a la convocatoria de elecciones, hasta el sol de hoy no ha sido posible que el organismo supremo electoral de Venezuela, el CNE, no haya publicado las actas para darle veracidad, para darle conformidad, para darle legitimidad al ganador de esas elecciones, Edmundo González Urrutia, porque así lo demostraron las actas, las mismas actas que estaban en manos de la plataforma unitaria y que de manera muy inteligente y preventiva, horas antes, ante lo que se miraba que iba a ocurrir y que ocurrió, se publicaran para que el mundo político, no solo nacional, sino internacional, en todo el mundo, valga la redundancia, pudieran verificar y validar el triunfo de Edmundo González Urrutia, que por cierto, hace 2 días, el Centro Carter acaba de confirmar la victoria de Edmundo González Urrutia y donde demuestra pues el fraude que se realizó en Venezuela. Y entonces el tema de hoy es porque este régimen ilegítimo está convocando unas elecciones que en principio eran para abril, pero ayer vemos que ha sido cambiada la fecha para mayo, donde se van a hacer elecciones a nivel regionales, los gobernadores y a nivel legislativo. Y el tema de hoy es ¿por qué no debemos participar en las elecciones de mayo convocadas por el régimen de turno? Y tenemos a un experto, amigo que ya estuvo con nosotros al comienzo de nuestro conversatorio de este canal, muy brillante, el doctor Aldo De Santis, abogado de la Universidad Católica Andrés Bello. Tiene un máster en asesoramiento de imagen y consultoría política, es especialista en derecho constitucional, es especialista en políticas públicas, en gestión de gobierno y campañas electorales. Tiene un posgrado en gestión de gobiernos y campañas electorales, tiene un posgrado en dirección de asuntos públicos y además que es un currículo muy extenso, lo que hizo fue un resumen de los resúmenes. Ha obtenido premios, los Napolitan Awards, por excelencia en campaña electoral regional en el año 2021, en el 2022 por la mejor campaña electoral regional, en el 2022 también obtuvo el Napolitan Global Democracy Award en formación democrática. Y en el 2023, en la mejor campaña electoral regional. Tiene una publicación muy interesante que es el libro de La comunicación hacia los grupos minoritarios. Así que bienvenido de nuevo, doctor Aldo De Santis. Aquí tienes para que compartas tu conocimiento en esta materia que nos toca hoy a los venezolanos estar sufriendo desde ya, porque es una amenaza a la legitimidad no solo de la institucionalidad democrática, sino de la moral y de la ética pública. Muchísimas gracias, René, y muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando en este canal de Gerencia y Política, a todos los miembros de esta distinguida red de personas que siempre se dedican a discutir los temas más interesantes de Venezuela, independientemente del país o el sitio donde se encuentra. Bueno, el tema que me pide René conversar con ustedes tiene que ver con la participación electoral en los próximos comicios, que son tanto legislativos a la Asamblea Nacional, en el marco además de una propuesta de reforma constitucional, esto es importante decirlo, y al mismo tiempo también son elecciones de gobernadores y consejos legislativos estadales, que es el órgano legislativo a nivel regional. Todo esto en el marco de la desobediencia a la voluntad popular emitida el 28 de julio con una victoria contundente de Edmundo González, doblando los votos de Nicolás Maduro, que no es poco decirlo, además doblándolo a pesar de todos los mecanismos de presión y coacción con millones de venezolanos para participar y sin la posibilidad del voto de la diáspora que hubiese incrementado esa diferencia a el triple o más, ¿no? Entonces, bajo todas estas condiciones, ahora el Consejo Nacional Electoral
en manos de un acreditado diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela, del grupo de Nicolás Maduro, actual presidente del CNE, Elvis Amoroso, convoca unas elecciones con una intención lógica, que es validar un segundo proceso electoral para pasar la página, tanto histórica como política, del proceso del 28 de julio y sobre todo para hacer lo que ya logró, lamentablemente en mi opinión, y esto se lo digo a ustedes, René y el resto del equipo, esto es completamente opinativo, aquí podemos disentir todo lo que queramos, en mi opinión ya logró lo que buscaban, que era no la división de la oposición desde el punto de vista electoral, sino la atomización de los grupos políticos que son de la alternativa democrática. ¿Y por qué lo llamo atomización? Porque es que ya no son divisiones partidistas, sino que son atomizaciones internas. Variantes internas de cada partido político piensan que participar es una opción, mientras que otros piensan que participar es una locura. Es lógico entender que la participación es una locura, porque si ya hubo un desconocimiento de la voluntad popular del 28 de julio, con el doble de los votos, ¿qué sentido tiene participar en un proceso como este? Algunas personas, y yo voy a hablar con nombre y apellido porque me dirían en mi pueblo ya estoy mayor, y como estoy mayor puedo decir lo que me da la gana, me sorprende que gente del partido Nuevo Tiempo diga que esto es una situación similar a lo que ocurrió en el año 2005, cuando la oposición en ese momento decidió no participar en las elecciones parlamentarias, dejando la Asamblea Nacional, como bien ya lo sabemos, en manos del oficialismo durante 5 años, pero lo cierto es que no tiene nada que ver el entorno y el contexto político del año 2005 a lo que es el entorno y el contexto político del año 2025. Después de 20 años de gobierno, o sea, han pasado 20 años de esa fecha, pero llevamos 26 años con el régimen entre Chávez y Nicolás Maduro, y luego del robo más descarado de las elecciones en la historia del continente americano, que tengamos en cuenta que es que esto no fue un fraude típico. El fraude típico es donde hay una inversión de los votos cuando hay una diferencia que dentro de unos márgenes del 10, 12, 15%, un grupo político realiza un fraude para acercar los montos y quedarse con el poder. En este caso simplemente el CNE se inventó unos números por completo absolutamente inventados. Ya matemáticamente está demostrado que es imposible que los números que dio Luis Amoroso sean los votos electorales reales. Simplemente por matemática no se puede. En este caso recomiendo buscar en Google el artículo de Kiko Llaneras, un estadístico especialista del diario El País de España. Por cierto, el diario El País es un periódico de tendencia de izquierda, así que no es nada sospechoso de pensar que es un periódico, como lo llamaría la gente del oficialismo, de derecha. Ni él tampoco es una persona de derecha, simplemente es un profesional que se dedicó a demostrar estadísticamente cómo es imposible los votos que sacó Elvis Amoroso en esa declaración pusilánime donde dice que Nicolás Maduro gana las elecciones el 28 de julio. Entonces, ante esta situación y yendo ya al plano de lo político y ya no al plano electoral, porque el plano electoral es irrelevante en Venezuela, en mi opinión, y es irrelevante porque ya sabemos que los espacios políticos en Venezuela no dependen de lo electoral, ya que estamos ya en un régimen dictatorial. O sea, nosotros pasamos de un régimen híbrido donde habían procesos electorales, donde en algunos casos eran reconocidas las victorias de la oposición, como fue el caso de la Asamblea Nacional del 2015. En ese momento se reconoció la victoria de la oposición y a través de mecanismos políticos y vamos a llamarlo argucias jurídicas de un tribunal supremo que sirve a los intereses del régimen, se desvinculó de poder a la Asamblea Nacional. Pero el reconocimiento de la victoria se manifestó. O sea, se reconoció la victoria de la alternativa democrática, la oposición tuvo mayoría en esas elecciones parlamentarias del año 2015 y se constituyó la mayoría en la Asamblea Nacional el 5 de enero del año 2016, que es el día que le corresponde a la Asamblea Nacional hacerlo, los 5 de enero. Entonces, a partir de allí vino una lucha política y el Tribunal Supremo despojó de poder a la Asamblea Nacional y ya sabemos que esto terminó en el gobierno interino y el gobierno interino terminó en una ficción legal, o sea, mejor dicho, la Asamblea Nacional terminó en una ficción legal para construir la alternativa del gobierno interino, que ha sido el momento político más cercano para generarle daño al régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Lo cierto es que esta vez es muy distinto. En este caso no hubo un reconocimiento de los resultados de ninguna manera, no hubo un despojo de ninguna facultad a la presidencia, ni la construcción de algo paralelo, sino que lo que hubo fue una negación absoluta de la realidad. Y por ende no podemos pretender que la acción política lógica sea pedirle de nuevo el voto a los venezolanos, porque ya los venezolanos están claros y conscientes
que después de que sacrificaron sus vidas en algunos casos, porque no podemos olvidar que hubo más de 60 personas fallecidas por las protestas que vinieron a partir del 29 de julio, el día siguiente, o la misma noche, el mismo 28 de julio, y hasta finales del mes de agosto, pero además también hubo 2.000 detenidos, los cuales en buena medida la gran mayoría sigue detenido. Entonces aquí hay un sacrificio de vidas, personas que fueron los que recogieron las actas, lo que pudiéramos demostrar con actas del Consejo Nacional Electoral que hubo una victoria electoral. Y a pesar de todo esto, esto es importante decirlo porque no son las actas de María Corina, ni las actas de Edmundo, ni las actas del comando, son las actas del CNE que dan las máquinas. A pesar de todo esto, a pesar de la comunidad internacional reconociendo el hecho de una ficción, una mentira, una falsedad que ha hecho el Amoroso, lo cierto es que de facto han decidido seguir hablando y reconociendo como autoridad a Nicolás Maduro. Es el caso del actual presidente de los Estados Unidos, que yo no puedo dejar de mencionarlo. Los estados, como ustedes saben, tienen intereses y no posiciones. Estados Unidos es el máximo exponente de esta doctrina, y más ahora en la administración Trump, donde han decidido que los intereses son America First. Y al tener America First de precedente, pues en este momento, yo no estoy diciendo que esto sea la máxima de la política exterior de los Estados Unidos en los 4 años de administración Trump. En este momento, en la llegada de Donald Trump, su política de America First es lo más importante, y por eso le interesaba negociar con quien tiene el poder como dictador en Venezuela. Y como ya sabemos, recuperar a 6 norteamericanos y enviar ya varios aviones de venezolanos que estaban en situación irregular desde el punto de vista migratorio en los Estados Unidos. Lo cierto es que todo esto abona el camino. ¿Y por qué lo menciono? Porque todo esto abona el camino a un proceso electoral donde muchos de los venezolanos, y estoy hablando de dirigentes de base, dirigentes medios, no hablo de las cabezas políticas, muchos venezolanos ven participar en las elecciones, que antes eran de abril y ahora son de mayo, como un mecanismo de resguardo. Aquella dirigencia política que quiere seguir estando en la calle, quiere seguir haciendo su vida, ve la participación electoral como el mecanismo de resguardo. Ya que no se pueden meter en una embajada o no tienen la capacidad de irse al exilio, deciden que el mecanismo de la participación en estas elecciones es su forma de resguardo. Lamentablemente, en mi opinión, creo que se equivocan, porque en el momento que dejen de hacerle el juego al régimen no le va a importar que ellos hayan puesto su nombre en una papeleta del CNE para perseguirlos, encarcelarlos o hacerle cosas peores. Entonces lo cierto es que simplemente les genera una falsa percepción de seguridad a esta dirigencia política, que siente que ese es el único mecanismo que tiene para regularizar su situación en Venezuela y no seguir viviendo a medias como están viviendo muchos de los dirigentes políticos venezolanos. Excluyo de este grupo a los dirigentes políticos de alto nivel, y con eso pongo nombre y apellido: Manuel Rosales, Enrique Capriles y otros actores políticos venezolanos que tienen clara esta realidad que yo comento, lo saben tan bien como lo sabemos nosotros, y aún así deciden que en su opinión es mejor participar, muy probablemente porque se ven involucrados en una agenda normalizadora, y se ven involucrados en una agenda normalizadora porque simplemente sienten que la ventana de oportunidad política se cerró y no quieren estar con el bando perdedor porque para ellos el costo político es más elevado. Es un ejercicio de mezquindad gigantesco, y además creo que también es un ejercicio de mezquindad que les generará un alto costo en el futuro, porque políticamente están quedando absolutamente desacreditados con los venezolanos que saben cuál es la realidad, que no importa si participas o no en las elecciones, ni regionales, ni municipales, ni parlamentarias, ni de ningún tipo, el oficialismo, dada la situación actual, que es una situación de régimen totalitario, ya entramos en un nuevo mecanismo, una nueva forma de gobierno, solamente van a entregar los espacios que ellos quieran entregar, a los que ellos les convenga entregar, para simular, y esto es todo, para simular una situación de normalidad política y electoral en Venezuela. Entonces, en mi opinión, una de las cosas que creo que no debemos hacer es satanizar y convertir en enemigos a alguna dirigencia política, y de nuevo, excluyo a las cabezas, que lo tienen absolutamente claro: Capriles, Rosales y cualquier otro que invite a participar, que tenga ese nivel político, estará haciéndolo porque tiene una agenda de intereses simplemente desconectada de los intereses democráticos y conectada más bien a los intereses de supervivencia.
y están convirtiendo sus agendas personales en agendas políticas. Y ese ejercicio de mezquindad tiene un alto costo político. Pero, dicho esto, para mí es importante no satanizar a aquellos dirigentes políticos de base, dirigentes políticos municipales o regionales, que sienten, es una falsa percepción en mi opinión, que participar en las elecciones, incluso sin pedir el voto, simplemente poner el nombre, les va a generar alguna seguridad de que no van a ser perseguidos o encarcelados. Creo que es un error, creo que se equivocan y creo que en el primer momento que abran la boca para decir algo distinto a lo que quiera Nicolás Maduro y Diosdado Cabello y cualquiera de la línea oficialista, entonces le cobrarán igual de caro o más caro incluso si participan en las elecciones. Yo con esto quiero concluir porque creo que de alguna manera asumí o resumí todo lo que creo que es importante considerar en este caso, y cierro con un llamado a la dirigencia política que está encarnada en María Corina Machado y en Edmundo González, que es importante generar acciones políticas que sean distintas al resguardo. Los venezolanos han demostrado que están dispuestos a realizar acciones políticas, y esa acción política puede verse en acciones que sean pensando fuera de la caja, ocurrentes, distintas y llamativas, porque si no, lo que puede terminar ocurriendo, y es mi preocupación, es que en los próximos meses el proceso de normalización gane la agenda, y cuando lleguemos a final del año, ese 70% de aprobación que tiene María Corina Machado y ese 62% de aprobación, según las últimas encuestas que vi que tiene Edmundo González, puede reducirse a la mitad o menos, si no lideran un proceso distinto que genere una sensación de confianza en una posibilidad de cambio real. Ayer vi, o antes de ayer vi, un comunicado de la plataforma unitaria que colocaba 4, vamos a llamarla, exigencias para poder pensar en participar en esas elecciones. Entiendo que esas exigencias están medianamente alineadas con el comando de María Corina y del Mundo, porque la primera es que se desvele la verdad sobre las elecciones del 28 de julio y se reconozcan los resultados. Entonces, con eso en mente, creo que es necesario una línea de acción política distinta al resguardo para generar de nuevo la esperanza de un proceso de cambio en Venezuela, so pena de que, si no ocurre esto, los números de aprobación, de confianza y de credibilidad de los que hoy lideran realmente la alternativa democrática, que son María Corina Machado y Edmundo González, caerán también en esa caída libre e inevitable que es perder la agenda política y perder la confianza de los electores y de los ciudadanos en el futuro a mediano o largo plazo. Eso es todo, y me gustaría pues ya disponible para sus comentarios y preguntas. Muchísimas gracias. Gracias, doctor De Santis. Creo que es muy interesante y compartimos de verdad tu análisis muy objetivo, crítico sobre esta situación. Y lo único que pudiéramos maximizar nuestra preocupación, poniendo por encima siempre los intereses del país que los intereses particulares, pero parece que con los tiempos las cosas pueden variar y cambiar en el ser humano. Y en esto de la política ocurre con mucha frecuencia. A mí en lo particular, de los líderes que en estos momentos tienen esta defensa de la participación, no entiendo, no entenderé, esperaré más tiempo para seguir justificando una actitud, una posición como la asumida por Capriles y Radocki. Ignoran, si uno se pone a ver los resultados de los candidatos de ese grupo que estuvieron al margen de la plataforma unitaria en el pasado 28 de julio, la suma de los más de 10, 12 no llegó ni siquiera al 10%. Cada uno sacó menos de 1%. Y yo comenzamos antes tú conectar con el grupo de acá del equipo, que esos estaban deslegitimados ya el 28 de julio para en estos momentos insistir en cualquier propuesta de su oferta electoral. Pero bueno, cada quien es dueño de hacer lo que le da la gana. Y el argumento de preservar los espacios, estoy de acuerdo contigo, son antes, porque no participamos, había una razón fundamental para justificarlo, porque había que demostrar la victoria y de paso
demostrar si iba a ocurrir lo que siempre teníamos en duda, la posibilidad del fraude. Y eso es lo que se hizo el 28 de julio. Pero en este caso no. Ocurrió, y por lo tanto, eso de preservar el espacio me parece inocente, me parece demasiado sin sentido para que dirigentes de esa talla estén justificando un argumento tan pobre. Ahora bien, la posición evidentemente de María Corina y del mundo la entiendo también demasiado compleja, porque yo no sé qué piensas tú al respecto. Bueno, estimado René, lo que pasa es que más allá de lo que esté bien o mal, ¿no? Y de las dificultades que implica la situación actual, que son enormes, como ya dije, esto no es una lucha democrática, simplemente ya pasamos la página y esto no es una contienda electoral, ni es una situación normal de campaña electoral, ni de campaña política. Estamos en la lucha contra un régimen. En la lucha contra un régimen que ya asumió por completo que se quitaría la careta y que haría lo que tuviese que hacer, sea lo que fuese necesario, para mantenerse en el poder, obliga de alguna manera a reenfocar la estrategia en unos términos distintos a lo político. Es decir, a lo político tradicional. Y si lo político tradicional había sido ir a una campaña electoral y ganarla, se logró. Conseguir las pruebas de que se ganó y tenerlas en la mano, no siendo propias, sino del Consejo Nacional Electoral, se logró. Poderlas mostrar al mundo a través de una plataforma que se creó para eso, digitalizando todas las actas, se logró. Tener el reconocimiento de los observadores electorales que fueron al proceso, como es el caso del Centro Carter, se logró. Entonces pareciera que todos los pasos en lo tradicional se lograron para generar, vamos a llamarlo, una disonancia cognitiva interna en algunos de los actores que mantienen el bloque del oficialismo unificado, es decir, aquellos que sostienen todavía el régimen, independientemente de en qué espacio estén, desde los militares hasta los económicos, que son los dos grandes poderes que sostienen al régimen, más allá de los geopolíticos. Y pareciera que eso tampoco fue suficiente. Entonces creo que lo que queda es que el liderazgo político, donde tiene depositada la confianza del venezolano, tiene que construir mecanismos y alternativas distintas, diferenciadoras, para empezar a mover un poco la situación. Es decir, si estábamos en una situación tensa, vamos a tratar de hacer una analogía con una lata de cualquier refresco, de cualquier marca. Si la situación estaba tensa porque agitamos la lata con votos, con calle, con gente, ellos tranquilizaron la situación, o sea, aplacaron la lata para que bajara el nivel de gas. Y luego, antes del 10, se volvió a agitar la lata, vinieron los viajes del Mundo González buscando el reconocimiento internacional, y luego la salida de María Corina el día 9, pero luego se volvió a aplacar eso del 9 de enero en adelante, y recordemos que desde el 9 de enero no hemos vuelto a ver físicamente a María Corina Machado, no la hemos vuelto a ver en ninguna parte del país. Edmundo González había dicho que iba a ir a Venezuela el día 10 y no lo fue, es decir, se generaron unas expectativas en algunos venezolanos que podían buscar promover el cambio político y tampoco se generó. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Y esto es lo que tenemos que preguntarnos seriamente. Esto no es de ser un crítico por ser crítico. No se trata de ser crítico porque nos gusta criticar todo, y no se trata tampoco de no ser leal a unas personas que han arriesgado su vida y la vida de otros también en el cambio político. Es que lamentablemente, por lo que vemos, no es suficiente. Entonces, lo han hecho todo lo que se cree que se debe hacer en las situaciones normales y comunes de los espacios políticos tradicionales, y no ha sido suficiente. Entonces, ¿qué es lo que sí tenemos que hacer? Tenemos que volver al jueguito del gato y el ratón, de participar en unas elecciones municipales, regionales, legislativas, generarle de nuevo bombonas de oxígeno al régimen, que pasen de nuevo 3, 4, 5, 6 años y que surja un nuevo liderazgo, que es la única alternativa que yo veo hoy. Hoy no veo otra. A menos que quienes siguen detentando la confianza de los venezolanos, y esas personas que lo detentan son María Corina Machado y Edmundo González, piensen fuera de la caja y puedan proponerle y generar acciones a los venezolanos en una hoja de ruta distinta para volver a agitar la lata. Mi punto es ese. Hay que volver a agitar la lata, hay que volver a generar una situación de que si la lata se abre va a generar que se dispare el contenido que está dentro. Hoy por hoy la lata está muy contenida, ¿okay? Y eso es lo que yo creo que puede generar
ese descontento de los venezolanos se transforme en un desapego en la confianza que se le tiene todavía al liderazgo político. Mi preocupación sincera es que si no hacemos algo, y sobre todo ellos que son los que están llamados a hacerlo, que son la dirigencia política que tiene la confianza del venezolano, de aquí a que termine el año, esos números que siguen teniendo un alto nivel de confianza van a estar muy disminuidos y los procesos de normalización política van a ganar la agenda de una manera muy contundente. Sobre todo si Chevron sigue comprando petróleo, si Donald Trump y Richard Grenell, que es el enviado especial, sigue negociando con Nicolás Maduro y con Jorge Rodríguez este intercambio, por llamarlo de alguna manera, y siguen llegando los aviones a Venezuela, sigue habiendo un intercambio y una comunicación, desestimando que Venezuela habló claramente y pidió un cambio político y pidió que Edmundo González estuviese en la presidencia. Entonces, si no hacemos algo, creo que inevitablemente vamos a llegar al punto donde se va a pasar la página del 28 de julio y los venezolanos van a querer volver a construir un relato nuevo y un camino nuevo, y eso implica de nuevo una gran cantidad de años para esperar o construir una nueva ventana de oportunidad. Y creo que hay mucha gente que ya, primero, no tiene tiempo para esperar, y otra gente creo que ya no tiene ganas de esperar. Entonces, mientras más personas se vayan del país, más personas renuncien a la lucha, menos personas se dediquen a los asuntos políticos porque tienen miedo o porque no ven alternativa, pues es más difícil que el régimen de Maduro se vaya. Y esa es mi preocupación. Aldo, a mí me preocupa, y bueno, y la preocupación no solamente es mía, pero realmente de una gran mayoría de la población. Hay dos aspectos importantes del país. Son las perspectivas del país. ¿Qué pasa con el país? ¿Cuáles son las perspectivas que tiene el país en un proceso del descalce que hay entre el régimen y la oposición? ¿En qué sentido? Que se ha producido una mutación muy rápida del régimen. Ha mutado desde el finales de 2023, cuando había un proceso de negociación, y cada vez se cierra el espacio de la oposición genuina, porque ya hay una oposición que, como tú la has descrito, que se amolda al proceso. El régimen está en una mutación muy rápida, y este año que se va a ir en la parte política del proceso de mutación, porque las elecciones, la convocatoria de las elecciones regionales y parlamentarias y la reforma de la Constitución son procesos que contribuyen a acelerar este año ese proceso de mutación de un Estado que le quedaban algunos visos, algunas ventanas de democracia, va a un Estado totalitario, con el eufemismo del Estado comunitario, el gran sueño de Hugo Chávez en el 2007, que no pudo instaurar su Estado comunal. Ya Maduro lo dijo. Están dadas las condiciones para eso. ¿Cuáles son las condiciones? Bueno, yo escribí un artículo justamente de Pan y Circo, se llama mi artículo Pan y Circo. Este año es de Pan y Circo, y ya hay experiencia en la antigua Roma sobre eso. Va a ser un año de conflicto, pero eso, de Pan y Circo, donde va a seguir avanzando el régimen con su mutación hacia un proceso donde se va a pasar ya definitivamente de un Estado, de lo que quedaba democrático, a un Estado totalitario, con ya las instituciones las tenía bajo su control y ahora en forma absoluta, y todas aquellas medidas de tipo político, institucionales, que se habían calificado, esas políticas que no estaban en la Constitución, que eran inconstitucionales, todas esas políticas van a ser incorporadas a la reforma de la Constitución, y ya no va a haber
ya no va a haber ilegalidad, porque ya todo va a estar bajo un estado del derecho de ellos, ¿verdad? De ese derecho, de ese nuevo derecho al régimen de perverso y del totalitarismo. Entonces, eso sin duda representa un problema en cuanto a las perspectivas del país, porque en el interín, la crisis se va a ir acelerando, la crisis económica y social, pero el drama es la parte de la salud y la educación, los dos pilares fundamentales de los países que le pueden dar soporte para el crecimiento sostenido y desarrollo y bienestar, son la salud y la educación. Eso ya vino con un deterioro muy largo, que yo lo puse en evidencia en mi libro, y ahora se acentúa ese deterioro y, por supuesto, las posibilidades de recuperación del país cada día son menores. Eso es la gran preocupación. No es para darle desesperanza. Completamente de acuerdo, Carlos. Gracias por esa opinión y bueno, sí, tu escenario es un poco pesimista, pero lo cierto es que también está conectado mucho con la realidad que estamos viendo. Mi hilo de esperanza ante tu escenario, Carlos, es la rectificación del curso de acción. Creo que hay confianza en los venezolanos, todavía en los actores políticos, como para que un cambio, un viraje del timón, haga que los venezolanos reaccionen positivamente ante una nueva acción política que se recoja. Y yo creo que hay que aprovechar esa confianza que todavía tienen los venezolanos en el liderazgo de María Corina Machado y de Edmundo González. No hay que permitir que caigan a puntos débiles de menos de 2 cifras de aprobación, porque en ese caso, pues sí es verdad que va a ser muy difícil y tendremos que construir una nueva ventana de oportunidad que ya será a mediano y largo plazo, a pesar de que tenemos gente que tiene 25, 26, 27 años luchando por la democracia en Venezuela. Julián. Gracias, Aldo, por esta excelente presentación en el cual me siento muy satisfecho de la misma, porque en su mayor parte está acorde con nuestras expectativas y con nuestro punto de vista sobre la situación política de Venezuela. Hay muchos aspectos y lo acabas de reafirmar en la intervención que tuviste anteriormente, respondiéndole a Carlos, a su reflexión, que sí hay que mantener la confianza. Y yo te lo ratifico aquí, como venezolano, parte de esta gran diáspora, de este gran exilio. Tengo confianza. Yo continúo teniendo confianza y como creyente tengo esperanza en el liderazgo actual, un liderazgo que ha estado a éxito tras éxito y estamos en la fase final. Especialmente el liderazgo de María Corina Machado, que nos ha permitido llegar a esta etapa. Ahora bien, como el tema principal que estamos tratando acá es ir o no ir a las elecciones que está planteando la dictadura, ir o no ir, ahí está la gran respuesta. Y la gran mayoría, yo diría que todos los venezolanos que estamos partidarios de María Corina Machado y la seguimos, y del presidente electo, yo creo y estamos ahí acorde con el pensamiento de este grupo de política y gerencia, que esa es una trampa más para desperdigar al sentimiento y a la opinión de los venezolanos. Ahora bien, conversaba recientemente con René y con Carlos sobre la situación de los que quieren ir, que tú lo explicaste muy profesionalmente sobre estos personajes, pero mi pregunta es, que me la hago yo mismo y te la hago a ti también, es por qué seguir llamando
oposición a este sector cuando sabemos que ya ellos no son oposición, ellos son parte del régimen. Unos que ya lo habían confesado desde cuando las elecciones del 28 y otros que estaban más escondidos, pero que su pensamiento indicaba que no eran parte ya de la oposición. Eso es como en cualquier agrupación, bien sea una agrupación social, política, artística o lo que sea. Hay un grupo, ponle para redondear un número de 10 personas, constituyen ese grupo, pero ya hemos visto y que tiene ese grupo un pensamiento concreto y direccional muy claro. Pero hay 2 o 3, ponle 3, que ya fueron atraídos, bien sea a través de la compra de conciencia, hacia la dictadura. Por lo tanto, ya ellos no forman parte de la oposición. Entonces, el término que mencionaste fue que había una oposición atomizada. Pero ¿cómo va a ser atomizada si ya se concretó en las elecciones primarias y se concretó en las elecciones del 28 de julio? No está atomizada, está más bien consolidada, y estas personas que no aguantan, porque ya tú lo explicaste muy bien, tienen sus intereses personales, se pasaron a la otra banda, ya no son de oposición. Por lo tanto, ese término que se usa mucho de que hay una oposición separada, dispersada, y ahora tú nombraste atomizada, y que además mencionaste que no debemos satanizar a los que se van. Pero ¿y por qué no? Si alguien traiciona un ideal en cualquier grupo, ya eso no forma parte de ese grupo, ya él forma parte del otro, de la dictadura, ya él no forma parte de la línea democrática. Ya Capriles Radón, que no es de la línea democrática, y ya hay que quitarnos esa línea de pensamiento. Ya Manuel Rosales no forma parte del sector democrático, y los otros que antes estaban, que apenas sacaron el 1% o menos del 1% en las elecciones del 28, no forman parte de la oposición. Es decir, los alacranes no son la oposición, son un grupo que se fue. Entonces, ahí es lo que te planteo: ¿por qué seguir llamando oposición a estos sectores que traicionan o se fueron ya con el dictador? ¿Por qué? ¿Por qué seguirlos llamando así? Esa es mi reflexión y mi pregunta. Gracias, Aldo. Gracias, Julián. Bueno, como dije, yo excluía de mi valoración a Manuel Rosales y Enrique Capriles y a la alta dirigencia política que tiene una agenda propia y que con su agenda propia pretende imponerla como agenda política a los venezolanos. Yo no me refiero ni a Capriles ni a Rosales. Yo me refiero a un dirigente de Santa María de Ipire que lo amenazan para que sea concejal, so pena de que no lo haga, irán por su pequeño negocio que tiene en el centro del pueblo y luego lo meterán preso. Estamos en dictadura. Yo quiero que entendamos que estamos en dictadura. La alternativa que tuvimos nosotros de ir al exilio, quizás él no la tiene. La alternativa de meterse en una embajada no es posible para ese dirigente. No ve camino, no ve salida. Y siente que la única posibilidad que tiene es hacerle caso a las presiones para poner su nombre como concejal, o como su nombre como diputado al Consejo Legislativo, como su nombre a lo que sea, porque le va a generar una falsa percepción de que con eso está resguardado. Es su mecanismo de resguardo. La gente no puede hacer. Muchos dirigentes de base, muchos dirigentes pequeños, y no digo pequeños en tamaño ni en valentía, sino en la dimensión territorial. No me quiero que me malinterprete. Hay gente que no puede darse ese lujo. Hay gente que tiene que alimentar a los niños y tiene que vivir y no se puede ir del país. Entonces los satanizamos, los convertimos en Capriles o en Rosales, que son millonarios y sí lo pueden hacer. Los que pueden abandonar la política y no pasa nada. Ellos tienen millones en su cuenta. Esta dirigencia no. Ellos no son mis enemigos. Ellos no son chavistas, no son mi enemigo y yo no los voy a satanizar. Si ustedes lo quieren hacer, bienvenidos son. Tenemos todavía libertad los que vivimos fuera. Los que viven en Venezuela no. Los que viven en Venezuela viven en una dictadura. Entonces,
bajo esa situación de amenaza, yo no le puedo pedir a todo el mundo que sea mártir, porque hay gente que sí tiene las condiciones para ser mártir, la intención de ser mártir, y otros que no la tienen. Yo me refiero a ese dirigente, a un dirigente de base, un dirigente de barrio, parroquial, municipal incluso, que no tiene alternativa porque la amenaza es gigantesca, porque estamos en dictadura, que es distinto a los alacranes consumados como Timoteo Zambrano, como el Brito, y como la cuerda de zánganos descarados que tienen millones a su mansalva que vienen producto del régimen, o como a Rosales y a Capriles, que tienen una agenda política que, en mi opinión, es igual de malo, porque simplemente están esperando la derrota política de la oportunidad de María Corina Machado para ellos volver a construir volver a construir una alternativa política como si eso fuese posible. O sea, es la mezquindad en estado puro, que aunque eso, en mi opinión, no los convierte en oficialistas ni en maduristas, le hace un daño muy similar al país. De repente, no, para mí, si Maduro es peras y ellos son manzanas, ellos decidieron salirse de la caja de las manzanas y ellos quieren ser mandarinas. Pero ya no son manzanas, porque eso somos nosotros. Y Maduro, pero ellos quieren ser mandarina porque están esperando su oportunidad. Quieren reemplazar al liderazgo porque que se los quitó. Y se los quitó por un motivo, porque no le dieron la respuesta al país. Pero si nos seguimos enfocando en quiénes son ellos y lo que hacen, no nos vamos a enfocar en sacar a Maduro y a generar el cambio político. Mi punto con todo esto es el encuadre político y la agenda. Si nos convertimos en los perseguidores de todas estas personas y les ponemos la letra escarlata, estamos invirtiendo nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestra capacidad en personas que no van a sacar a Nicolás Maduro de allí. Nosotros los podemos sacar del panorama político a ellos con esto, los podemos enterrar, pero eso no saca a Maduro de allí. Yo prefiero enfocar todo mi esfuerzo no en etiquetar de alacrán ni a Capriles ni a Rosales, no me interesa etiquetar los alacranes, creo que son unos mezquinos y unos, en mi opinión, de repente me equivoco, pero mi opinión es que su mezquindad es gigantesca. Y ya está. Pero es que yo prefiero enfocarme en qué vamos a hacer para sacar a Maduro. ¿Y quién lo tiene que hacer? Quien tiene la confianza del pueblo, que está claramente identificado con un 92% en unas primarias y con 8 millones, casi 8 millones de votos que sacó Edmundo González. Para mí no hay duda de quién encarna el liderazgo político venezolano hoy por hoy. Son María Corina y Edmundo. Son ellos los llamados a hacer la acción política necesaria para sacar a Nicolás Maduro. Yo no quiero que ellos se conviertan en los verdugos ni de Rosales ni en los verdugos de Capriles. No me interesan Rosales ni Capriles, no me importan, me dan igual. No quiero a María Corina y Edmundo perdiendo su tiempo en eso. Quiero que inviertan su tiempo en generarnos una hoja de ruta donde nosotros, estando dentro de Venezuela o fuera de Venezuela, podamos ayudar para sacar a Maduro del poder. Eso es lo que yo quiero. Y creo que es ahí donde deberíamos invertir todo nuestro esfuerzo. Porque si no, lo que estamos haciendo nosotros mismos, sin darnos cuenta, es fortalecer a Nicolás Maduro. Cuando seguimos invirtiendo nuestro tiempo hablando de si son o no son alacranes, antiguos líderes de la oposición. Con eso no los vamos a sacar. Ahí ellos nos ganan. Y no quiero seguir que ellos ganan la agenda. La agenda política para ellos, ¿cuál es? Vender que la oposición está dividida. Explicar a la gente que la oposición no está dividida, que ya Capriles no está con nosotros, que ya Manuel Rosales no está con nosotros. Es muy difícil, es muy complejo, toma mucho tiempo y no nos va a ayudar a sacar a Nicolás. Prefiero enfocarme en sacar a Nicolás Maduro. El problema es el cómo, y eso tiene que estar en manos de la decisión política, porque es una decisión que pone en riesgo vidas. Esto ya no es democracia. Ya esto no es, bueno, si perdimos me voy a mi casa y perdí, y me calo 6 años. No. Aquí María Corina Machado tiene que decidir si pone su vida en riesgo y la de la gente que trabaja con ella para generar un cambio político, o si genera un mecanismo con otro grupo de personas, o si construye una alternativa distinta. Lo que está en riesgo son las vidas de las personas. Esto no es una decisión sencilla, esto no es fácil, esto no se arregla nada fácil. Yo no estoy diciendo que sea sencillo, ni siquiera estoy diciendo que si yo fuese la persona que está allí tomara la decisión, porque yo sentiría el mismo dolor, el mismo miedo que debe estar sintiendo María Corina de poner en riesgo la vida de los venezolanos. Es que yo lo pienso. Yo no creo que ella tenga miedo por su vida. Creo que tiene miedo por la vida de los venezolanos que puede poner en riesgo. Porque a final de cuentas tienes una conciencia de lo que le puede pasar a los venezolanos. Entonces, ni siquiera teniendo la garantía de una victoria política,
no sé si puedas dormir tranquilo luego de hacerlo. Entonces, yo la entiendo. No la quiero juzgar, pero sí quiero entender qué podemos hacer, porque si no hacemos nada, no estamos ayudando a que cambie políticamente Venezuela. Y esa es mi gran preocupación, que repito. ¿Qué estamos haciendo para que no se quede Maduro en el poder? No digo mañana o pasado, pero sí no me gustaría pensar lo que dijo Marco Rubio, el secretario de Estado, en su entrevista, donde claramente dijo: yo no veo que vaya a pasar ningún cambio político ni Venezuela, ni Cuba, ni Nicaragua en el 2025. Bueno, entonces, ¿para cuándo lo dejamos? Entonces, si ya sabemos que no podemos contar con ese apoyo, que teníamos esa expectativa, somos los venezolanos los que tendremos que hacer, construir la hoja de ruta para debilitar al régimen. Y es donde yo tengo esa expectativa de parte de la dirigencia política. Gracias, Aldo. Muy, muy interesante. Gracias a ti. Respuesta, la cual me aclara esas reflexiones que te di anteriormente. Gracias. Gracias a ti, Julián. Y a Carlos y a René por este tiempo, y a todos los que nos escuchen en los próximos días, que sé que más de las personas que están aquí conectadas en vivo nos van a escuchar cientos de personas del canal. Entonces, súper agradecido con el tiempo, René, Carlos, Julián y todos los que nos escucharon. Ha sido un privilegio acompañarles hoy. Aldo, para cerrar, me gustaría un mensaje hacia el pueblo venezolano que está allá, específicamente. El pueblo venezolano creo que lo ha dado todo. Ha ido a votar, defendió el voto, salió a la calle, pero también tengo la confianza de que todavía está dispuesto a seguir dándolo todo. Va a seguir haciendo lo que ya ha hecho, que es arriesgarse al punto de lo que haga falta para generar un cambio, porque el agotamiento de un sistema dictatorial que no te permite posibilidad de vivir en paz es lo que hoy marca el sentimiento más profundo de los venezolanos. Si no, estos casi 8 millones de votos no hubiesen salido con la fuerza y la vehemencia, no hubiésemos recolectado el 80% de las actas gracias al esfuerzo de una maquinaria humana que las recolectó para poderlas digitalizar y demostrar al mundo que ganamos. No hubiesen salido miles de personas a la calle, no hubiésemos tenido ese apoyo contundente que sigue teniendo María Corina Machado y Edmundo González en cada uno de sus mensajes y locuciones al país. Y yo creo que los venezolanos siguen estando expectantes de que se les ofrezca una hoja de ruta para el cambio político, y creo que están dispuestos a seguir sacrificando muchas cosas como ya lo han hecho en el pasado. Entonces lo han dado todo, y mi expectativa es que lo van a seguir dando. Yo no tengo palabras para hablar del orgullo que siento de ser venezolano, y más orgulloso me siento de las personas valientes que se han quedado en el país para seguir luchando por él, que tienen una responsabilidad, pero más que una responsabilidad es un sacrificio gigantesco, porque creo que responsabilidad las tenemos todos los venezolanos, estemos dentro o fuera del país. Pero ese gran sacrificio que están haciendo los que siguen en Venezuela y que siguen arriesgando su vida todos los días no tiene precio, y creo que la dirigencia política tiene que tener esa confianza con los venezolanos, que van a responder con un llamado apropiado a una acción política contundente cuando así lo decida la dirigencia política, que sí tiene la credibilidad y el liderazgo, y esos son María Corina Machado y Edmundo González.